Y vámonos directamente al tema que quiero desarrollar hoy aquí en Contragolpe, y tiene que ver con esta empresa que es Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una empresa británica que ha sido acusada de haber colaborado en la campaña presidencial de los Estados Unidos de Donald Trump en el 2016, y según esto habría sido fundamental y pieza muy importante para que ganara Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos y se lo ganara a Hillary Clinton. Pero el caso está que recientemente diferentes diarios, The London Observer, también el periódico The New York Times, han publicado que esta empresa habría obtenido los datos de 50 millones de usuarios de la llamada red social, porque tiene razón José Benavides, ahora hay que llamarle red de espionaje, ¿no? Pero no de ahora, ya de hace muchísimo tiempo que se vienen haciendo este tipo de denuncias. Pero en fin, en la página de Facebook que se lavó las manos, que dijo nosotros no vendimos la información, en fin, pero se habla mucho de lo que ha pasado con Donald Trump y que tiene presencia en diferentes países, pero en el contexto mexicano de cara a las elecciones del próximo 1 de julio del 2018, que como ustedes saben, pues van a sacar chispas. Ya de hecho las están sacando, pero cada vez más conforme nos acerquemos a la fecha, ya han estado surgiendo nuevamente métodos de propaganda negra, nuevamente han surgido el tema de Venezuela, que se da para mucho, ¿no? Y sobre todo teniendo a este señor JJ Rendón, estos estrategas de diferentes campañas políticas. Nuevamente sacan lo de Venezuela, luego se aventaron el rollo de que los rusos estarían también detrás y apoyando la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y ahora surge esto, ya no se está hablando, al menos hasta ahorita, nuevamente ya no se dejó hablar del tema de los rusos y ahora se habla de esta empresa. Pero en el contexto mexicano, decía el periodista Genaro Villamil del semanario Proceso, y que además realiza investigaciones y ha publicado diferentes libros, publicó que presuntamente José Antonio Meade, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, habría contratado los servicios de esta empresa Cambridge Analytica, que tendría los datos de 50 millones de usuarios de Facebook para favorecer a Donald Trump. ¿Qué significaría que esta empresa esté operando en México de cara a las elecciones y sobre todo operando a favor del candidato oficialista José Antonio Meade? También en el contexto mexicano, el periódico El Financiero, asociado con Bloomberg, realizó una investigación donde encabezaba con una pregunta. Dice, está esta empresa en México, pero nadie sabe qué diablos está haciendo. Bueno, pues me permití buscar a Genaro Villamil y amablemente, como siempre, me dijo que aceptaba que charlara con nosotros, porque él publicó, repito, en Proceso, que José Antonio Meade, su campaña, pues, tendría los servicios de esta empresa, lo cual es digno de conocerse. Lo deben conocer los mexicanos que están acá y no mexicanos que están acá en los Estados Unidos, y obviamente los mexicanos que están allá. Genaro Villamil, muchas gracias, muy buenas noches. Perfecto, pues no sé si escuchaste la introducción que he realizado sobre esta empresa y el hecho de que tú hayas publicado en la revista Proceso que presuntamente José Antonio Meade, candidato oficialista del PRI a la presidencia de México, habría contratado los servicios de Cambridge Analytica. Así es, son versiones que se han manejado desde enero de este año. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el periódico Financiero fue de los primeros periódicos mexicanos que empezó a dar un seguimiento sobre la presencia de Cambridge Analytica en México a través de una supuesta ejecutiva llamada Ariel de Carro. Ellos sacan su perfil del LinkedIn, la red social de búsqueda de empleos, en donde ella se hace presentar como ejecutiva de Cambridge Analytica y que está buscando ejecutivos para las campañas en Tabasco, en Morelos, en Guanajuato, Chiapas, en Yucatán, en Veracruz, en Puebla y en la Ciudad de México, los estados donde va a haber elecciones de gobernador. Por el otro lado, mercadólogos y especialistas en mercadotecnia electoral consultados por mí me señalaron que ya habían entablado negociaciones con la campaña de MIS desde enero de este año a través de el Gabinete de Comunicación Estratégica, una consultora política dirigida por Líbano Sáenz, en México, ¿no? Uh-huh.
Todas estas son versiones dentro del mundo de la mercadotecnia electoral, y otras versiones dicen que finalmente no hubo más que un adelanto económico, y el hecho es que no están operando a raíz de este escándalo. Pero son las versiones que se han manejado de manera informal. No hay nada, ni un deslinde claro del equipo de campaña de José Antonio Meade, ni mucho menos una aclaración específica de Cambridge sobre si están o no participando en el proceso electoral mexicano en cualquier de sus versiones, ya sea campañas estatales o federales, ¿no? Sí, en tu opinión, si tenemos el caso reciente de esta información de 50 millones de datos de personas, usuarios de Facebook, para supuestamente favorecer la campaña de Donald Trump, en el caso mexicano, ¿qué se puede esperar? ¿Cuál podría ser la participación de esta empresa? No nada más, me imagino, que obteniendo datos de las redes sociales o de las redes de espionaje, sino en acciones tal vez más concretas, ¿no? Sumándose a la guerra sucia, tal vez. Mira, Romero, lo que yo tengo son los presidentes mexicanos. Es decir, venimos de una elección en el Estado de México, sí, donde se utilizaron las redes sociales, en especial Facebook y WhatsApp, que pertenece a Facebook, para generar e inducir el miedo, para intimidar a votantes, para mandar mensajes de amenazas en contra de familiares o de vecinos, o toda esta estrategia de miedo que se aplicó en la última etapa de la campaña del Estado de México, que ha sido insuficientemente investigada por las autoridades electorales, por el INE y por el Tribunal Electoral. Este tipo de estrategias que se aplicaron en el Estado de México en 2017, hace menos de un año, hace 8 meses, pues nos están hablando de un modelo de intervención y de manipulación de las emociones ciudadanas a través de las redes sociales. Y en este sentido, sea Cambridge Analytica o otras que hacen lo mismo, la responsabilidad es de Facebook. Es decir, aquí Facebook no puede decir que fueron engañados y que se están sorprendidos. Por favor, ellos son juez y parte en este conflicto. Todos los que hemos tenido algún contacto con la empresa Facebook sabemos perfectamente cómo son de especialistas en generar dinero y en vender todos sus instrumentos y herramientas basados en el uso de la metadata. Uh-huh. Oye, Genaro, esto me recuerda, yéndonos un poquito para atrás, me recuerda aquel IFE, Instituto Federal Electoral de José Goldenberg, ajá, del cual pues los datos de todos nosotros, de millones de mexicanos registrados ante el IFE, entonces ahora llamado INE, pues fueron a parar a una empresa de los Estados Unidos que se llama Checkpoint. O sea, hay un contexto histórico y dentro de ese, el caso de digamos que no fue una empresa de esta naturaleza, fue la propia autoridad electoral mexicana, el IFE, que no sé cuál habrá sido la versión de José Goldenberg, pero fue a parar a Checkpoint. Esto es terrible. Así es, porque la cultura de protección de datos personales en México es muy reciente y es muy precaria, en el sentido de que no hay una conciencia ciudadana, ni mucho menos una defensa legislativa y institucional. Pues ahí tenemos a la expresidenta del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siendo candidata del PRI. Sí. Jimena Puente. Sí. Ahorita acaba de renunciar como funcionaria de este órgano constitucional autónomo para irse al PRI. Sí. Entonces, y candidata plurinominal, ¿no? Y plurinominal, es decir, con un pase automático, como un pase automático en México, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de organismos que deberían defender estos datos y esta información personalísima de los ciudadanos, y no lo hacen. Por otro lado, tenemos el problema ahora ya no es solamente de extracción de datos o de sustracción de datos, que es un mercado que en México es muy, muy rentable, que lo revisan no solamente los organismos electorales, sino los bancos. Entonces la filtración
de bases de datos es una cosa constante en México y sin regulación clara. Pero aquí ya no solamente estás hablando de una utilización de datos, estás hablando de la utilización de la percepción y de las formas, de los sentimientos, de las ideas, de los contactos, de las costumbres, de los gustos que se expresan a través de las redes sociales y que son utilizados para inducir emociones, generar información falsa, las famosas fake news, o también para intimidar directamente, ¿no? Claro. Oye, conforme ha ido evolucionando... Más adelante. Conforme ha ido evolucionando la tecnología, que es sorprendente, nos quedamos asombrados, de aquel 2006... de la emblemática expresión que virtiera Calderón en un programa de televisión refiriéndose a cómo llegó a la presidencia con aquel haya sido como haya sido, pues cada vez está más sofisticado todo, ¿no? La tecnología al servicio de los fraudes, al servicio de la manipulación, de manufacturar, de colonizar conciencias y como tú decías, de colonizar el algoritmo, ¿cómo le llaman estos? El algoritmo. Exactamente, sí, ¿no? Lo que yo comentaba hace ratito con Maricé y lo escribí en el texto de ayer en la revista Proceso, es que pasamos del poder del rating al poder del algoritmo. Exacto, del algoritmo. Es decir, la televisión lo que tiene es esta capacidad de llegar masivamente a muchísima gente de manera simultánea, pero no tiene la posibilidad de investigar la recepción del mensaje en cada uno de estos millones de ciudadanos que consumen los contenidos de la televisión. El Facebook sí tiene esa posibilidad porque justamente se trata de segmentar audiencias, de ir tras objetivos específicos, de geolocalizarla, de saber tu red, ¿no? O sea, todos nosotros, todos los usuarios de las redes sociales somos a la vez redes de contactos, redes de costumbres y de consumo que son una mina de oro para las compañías mercadológicas, ¿no? De venta de productos, y también ya son una mina de oro para las empresas de consultoría política, ¿no? Claro. Oye, Genaro, cuando salió el tema hace algunas semanas de que esto vino de un general estadounidense que por cierto será cambiado en los Estados Unidos y soltó algo eso, después lo retomó una bloguera del Washington Post y después se extendió con otros protagonistas de los medios de que los rusos estarían buscando influir en la campaña para favorecer a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hubo muchas voces que se colgaron de eso. Mi pregunta que te hago estando acá desde Los Ángeles, ¿qué dicen ahora esos protagonistas, esos comentaristas? No siento que le estén entrando tanto al tema de esta empresa y de que esté en México y de que esté ya vinculada al Partido Revolucionario Institucional, como si alegremente se fueron sin ninguna prueba a afirmar que los rusos estarían detrás de la campaña de López Obrador. Porque justamente la supuesta presencia de los rusos en la campaña electoral mexicana era una estrategia al estilo Cambridge Analytica, es decir, era una estrategia de miedo, de generación de rumor para inducir un comportamiento electoral. Los comentaristas y los medios que tanto difundieron esta idiotez no están diciendo lo que es obvio en el caso de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica llega a Donald Trump a través de su yerno, Jared Kushner, amigo del señor Luis Videgaray, canciller mexicano y ex secretario de Hacienda, el artífice de la llegada de Donald Trump a Los Pinos en agosto del 2016. Cambridge Analytica llegó a México vía Luis Videgaray. Eso no lo están diciendo, eso no lo están ni siquiera enunciando, cuando es evidente, y ahí no es ningún rumor ni ninguna fake news, la relación tan presumida además a nivel ya institucional entre el gobierno corrupto de Donald Trump y el canciller Drucker que tenemos en México. Entonces, eso es lo que no quieren decir, que detrás de la presencia de Cambridge Analytica hay una mafiosa alianza entre el equipo de Donald Trump y Luis Videgaray y Peña Nieto, ¿no? Y más en el contexto de que el encargado del gabinete, John Kelly, de los Estados Unidos, de Donald Trump, abiertamente dijo
que él no quería, que Estados Unidos no quería ver sentado a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Entonces, a mí sí me gustaría realmente que esos periodistas que tanto cacarearon y tanto elevaron su voz para advertirnos de la presencia de los rusos, que creo que Andrés Manuel López Obrador, por cierto, bajó bien el balón y lo empezó a tomar un poco a broma, y que el submarino y todo aquello, sí me gustaría verlos responsablemente hablando de este tema. Y una vez que ha irrumpido en el escenario mexicano un libro, Genaro Villamil, un libro coordinado por Bernardo Barranco, que se titula El infierno electoral, que es una advertencia que hace este libro, porque advierten que los operadores de la elección que tú acabas de mencionar del año pasado en el Estado de México, que lleva Alfredo del Mazo al gobierno del estado más poblado de la República Mexicana, bueno, pues resulta que se realizó de manera tal que estos mismos operadores, si aplican los métodos y la corrupción en la elección del 2018, entonces dice Bernardo Barranco, abróchese los cinturones, un verdadero infierno electoral. ¿Cómo ves ese panorama? Y también de cara a posibles participaciones de estas en Guerra Sucia y el señor JJ Rendón y toda la porquería que es obvio que se va a tener que venir, porque están desesperados de que el señor López Obrador esté en primer lugar hasta este momento. Así es. Precisamente del libro de Bernardo Barranco hay un capítulo que se llama El terrorismo electoral. Sí. Una colaboración que hizo un especialista del Estado de México. Y ahí es donde tomo esta idea de que seguramente ellos participaron en una elección tan compleja, tan polarizada y polarizante como fue la del Estado de México, ¿no? Pero aquí la verdad es que lo grave, Rubén, es que el propio gobierno de Peña Nieto, al invitar a Donald Trump en agosto del 2016, en plena campaña electoral en Estados Unidos, sí, abrió las compuertas para que ellos intervinieran de manera directa en el proceso electoral mexicano. Absolutamente, porque México al invitarlo intervino. México al invitar intervino en la elección de Estados Unidos, México al invitar al señor Donald Trump. Exactamente, es decir, ellos rompieron uno de los principios elementales de la diplomacia mexicana, incluso del priismo mexicano. El PRI durante muchos años, siempre, al menos de manera retórica, manejó esta idea de que no había que intervenir en procesos electorales externos para que no intervinieran en el interno, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos abren las compuertas del infierno. Entonces ahora se quieren lavar las manos diciendo, no, pues es un problema la base de campaña de Estados Unidos y de Facebook. Facebook es una empresa norteamericana. Facebook es una empresa que responde a los intereses de la coalición estratégica e inteligencia norteamericana, que no se extraña. Entonces, evidentemente, la utilización de Cambridge Analytics o de cualquier otra consultora que utilice el algoritmo de Facebook o se monte en el algoritmo de Facebook para hacer estrategias de miedo o de difusión de rumores, es algo que hay una responsabilidad muy fuerte por parte de las autoridades mexicanas, del gobierno federal mexicano actual, de haberlo permitido, ¿no? Sí. No se pueden quejar, ¿no? Fíjate que es una responsabilidad de ellos. Quienes me escuchan así en diferentes espacios así pues alternativos y de redes sociales y esas cosas en las que ando, van a decir, este cuate siempre cita a un personaje, pero es que es importantísimo citarlo. Me imagino que tú sabes perfectamente bien quién fue Edward Bernays. No. Oh, mira, entonces sí vale la pena que siga yo hablando de Edward Bernays. Esto de que has descrito de Facebook sería el sueño dorado de este personaje. Yo les digo aquí en los Estados Unidos, siempre les he dicho, vivir aquí, venir de nuestros países, vivir en los Estados Unidos, trabajar aquí y morir aquí sin saber quién es Edward Bernays, no supieron en qué país vivieron. Te voy a platicar. Era sobrino de Sigmund Freud, viene de Austria. Okay. Y aplica los métodos de Sigmund Freud para la propaganda. Él escribe un libro que se llama Propaganda,
es el autor, y aquí en los Estados Unidos lo consideran de manera eufemística como el padre de las relaciones públicas. No es el padre de las relaciones públicas, es el padre de la propaganda. O sea, JJ Rendón, el Solá, todos estos que ahora sobran por todos lados, tienen un padrino. Es Edward Bernays. Edward Bernays participó en la comisión de George Creel, la comisión Creel, que con el presidente Wilson de los Estados Unidos logró hacer una primera impresionante campaña de propaganda. Por eso te digo que el Facebook sería el gran sueño de alguien como Edward. Claro. Sin esas herramientas logró torcer la mentalidad norteamericana para que apoyaran al presidente Wilson y apoyaran la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Es el mismo que luego, cuando terminó aquello, estuvo en el Palacio de Versalles, en los acuerdos esos, regresó a Estados Unidos y entonces lo contrataron las tabacaleras y empezó a aplicar todo esto a la mercadotecnia. Por eso de ahí que luego le llamen de las relaciones públicas. Pero lo cierto es que el señor Goebbels y los nazis se inspiran en esa campaña de propaganda del señor. Era muy jovencito él, pero ya estaba ahí metido, vivió muchos años. Le alcanzó todavía para que su empresa lograra pintar al presidente Jacobo Arbenz de Guatemala en 1954 por haber hecho una reforma agraria como el demonio, como el comunista. Ese fue Edward Bernays, pasando por muchísimas otras cosas, ¿no? Y todos estos JJ Rendón, como te digo, pues este es el pionero, es el fundador de aquello. Aquí se comen huevos con tocino los norteamericanos gracias a Edward Bernays, todo aplicado a la propaganda. Bueno, entonces con estas herramientas de ahora, donde nosotros mismos nos confesamos y decimos dónde estamos y nos rastrean los aparatos, imagínate lo que no se está haciendo y si no se va a influir en algo donde hay muchas cosas de por medio, grandes intereses económicos. En tu opinión ahorita, ¿qué está en juego en México con la elección del 1 de julio del 2018, Genaro Villamil? Híjole, están en juego muchas cosas, solo quiero comentar en relación a lo que estás diciendo, que evidentemente parece un cuento orwelliano. No es orwelliano, es real. Sí. Es decir, si hay una Orwell escribe todo 1984 y toda la rebelión en la granja, precisamente haciendo una crítica al poder totalitario. Sí. No de la Unión Soviética, del propio Estados Unidos, ¿no? Sí. Es decir, de esta ideología única del consumo, ¿no? Que en México ha caído, pero ha penetrado intensamente en el subconsciente colectivo. Lo que está en juego en estas elecciones es el derrumbe ya definitivo de un sistema que ha vivido una agonía en más de 18 años, desde la llegada de ese señor llamado Fox, que justamente aplicó esas técnicas de propaganda al estilo Coca-Cola, uh-huh, para convencer a una gran mayoría de mexicanos de que él iba a representar un cambio. Uh-huh. Ya vimos que no fue un cambio, fue un retroceso. Y fue un gatopardismo, un gatopardismo. Fue un gatopardismo. Terrible, sí. Y en este caso estamos llegando a alumbrar otra vez de un momento histórico para el sistema mexicano, para el sistema político mexicano, también para la sociedad mexicana, ¿no? Y no tiene que ver solamente con que si llega o no llega López Obrador a la presidencia, tiene que ver con hasta qué punto estamos dispuestos como sociedad a hacernos idiotas y a resignarnos una vez más de que se haga un fraude, de que tengamos enfrente, de que las huellas de ese fraude estén en las redes sociales, justamente ahora, ya no tanto en la televisión, o sea, sigue estando en la televisión y en los redes electrónicos, uh-huh, pero ahora están usando los instrumentos de la era digital, ¿no? Sí. Es decir, están utilizando esa posibilidad de llegar a la información más precisa y puntual del ciudadano, ¿no? Sí. Eso es lo que está en juego, una libertad de elección junto con una libertad de expresión y de interacción. Ahora, también me queda una parte todavía de optimismo, en el sentido de que las redes sociales y los mecanismos binarios de comunicación son de ida y vuelta. Son de ida y vuelta, sí. Así como ellos nos están vigilando, nosotros solamente nos podemos vigilar a ellos. Es decir, que no se haga baje Facebook. Es decir, el poder del algoritmo está también condicionado a
posibilidad de que también los usuarios lo reviertan, ¿no? Es un proceso muy complejo, pero es un proceso también de toma de conciencia, es decir, de que nosotros también entendamos que nuestra interacción en las nuevas formas de comunicación implican una defensa de nuestra privacidad, una defensa de nuestros derechos y una lucha contra la manipulación, contra la eterna fantasía del poder omnipresente y totalitario de alterar las percepciones y los gustos y las creencias de los ciudadanos, ¿no? Sí, oye, comentando lo de la elección del Estado de México y el libro que coordina Bernardo Barranco, que está hecho no por otros periodistas, sino que está hecho por personas, consejeros electorales, en fin. Él escribió un artículo en el diario La Jornada, donde, mira, si me permites, lo comparto contigo, un fragmento donde dice, porque es lo que realmente preocupa, ¿no? Si llegamos a este infierno electoral y con este tipo de tácticas y este tipo de empresas y este tipo de intromisiones internacionales, donde a fin de cuentas queda totalmente comprometido el concepto de democracia. Por favor, ¿cuál democracia? Pero dice él, la clandestina conversión del aparato de gobierno en un poderoso aparato electoral, el uso indebido de los programas sociales que manipula y explota electoralmente la pobreza de millones de mexicanos, la coerción y guerra sucia contra opositores, acechantes, la dispersión del voto mediante subterráneas alianzas y uso de los candidatos independientes, así como empleo de métodos de crimen organizado para intimidar a la oposición mediante acciones ilícitas del llamado terrorismo electoral. Esta parte me preocupa mucho, Genaro Villamil, la de el uso del crimen organizado para intimidar a la oposición, una vez que recientemente el candidato del PRI, José Antonio Meade, dijo que le preocupa la violencia del narcotráfico que vaya a contaminar las elecciones. Y número 2, también como lo señala Bernardo Barranco, cuando fue allá al Estado de México, él dijo que le inspiraba el triunfo del PRI en el Estado de México y que era su inspiración. Entonces, si esa es su inspiración, entonces sí estamos ante un infierno. Es decir, ¿quién va a desamarrar al tigre del crimen organizado para contaminar las elecciones cuando va en un tercer lugar muy distante del primer lugar? Esto es tremendo. Pues ellos, o sea, siempre están manejando como si el crimen organizado estuviera ajeno a la estructura del Estado y del partido en el poder. Eso no es cierto, eso es una mentira. O sea, el crimen organizado en México está organizado desde el poder, desde las instancias del poder militar, policiaco, político, ¿no? Entonces, no solamente es preocupante, es una advertencia. Es una advertencia, haciendo, sí. Y lo están aplicando, no les ha dado los resultados de Moscú que ellos quisieran, ¿no? Pero vamos a vivir en los próximos 3 meses un intenso golpeteo electoral, pues justamente para eso, para inducir al miedo, a ese subconsciente mexicano tan fuerte y tan arraigado que es la idea de que un cambio político puede generar una catástrofe. Sí. Peor catástrofe que la que hemos estado viviendo desde 18 años no puede haber. Sí puede haber si ellos repiten. Ahora, los medios, Genaro, los grandes medios que influyen tanto, que siguen influyendo, radio, televisión, caramba, no se dan cuenta de esta situación tan grave. Claro que no, porque los grandes medios están en el consenso gubernamental, ¿no? Ajá. Están en el consenso gubernamental. El problema es que esos grandes medios ya no influyen ni determinan una elección de manera tan fuerte como lo hicieron en el 2006. Por eso están buscando las redes, por eso están buscando la plataforma de Facebook, ¿no? Claro. Facebook tiene algo que no tiene Televisa, que no tiene ni Azteca ni las estaciones de radio. Facebook tiene la información privilegiada de cada uno de sus usuarios, ¿no? Sí. Y eso, ahí es la mina de oro, ¿no?
Sí, propagandísticamente, ¿cómo se puede utilizar todo eso? Por ejemplo, acá se utiliza, aquí y allá, se utiliza ya en términos de que nos han reducido de ciudadanos a consumidores. Si tú compras un libro en Amazon, te dicen, bueno, los compradores de este libro usualmente también compran esto, pum, pum, pum. Y de repente te salen así datos tremendos, de dónde estuviste, de esto, cuáles son tus gustos, qué compraste, te tienen perfectamente checado. La combinación del Big Brother que decías de 1984 de Orwell, con El Mundo Feliz de Aldous Huxley, para mí son esos dos libros los que se han combinado y que nos gobiernan ahora. Pero entonces, volviendo a esta empresa, ¿cómo lo podrían utilizar de esa misma manera o cómo? Porque alguien decía la otra vez que debatí en Hispan TV con un español, decía, no tienen el poder de influir de esa manera. O sea, todo caso es de catalizar algo en lo que ya creían. Y evidentemente no es lo que nos ha demostrado la propaganda. La propaganda nos ha demostrado que son capaces de crear opinión pública, de fabricarla. Así es, y incluso de hacerse pasar como simpatizantes de la oposición. Por ejemplo, te doy un caso reciente. En México se anunció ya esta estrategia llamada Verificado 2018 por una red de medios digitales, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente, uno de los integrantes de esa red de Verificado 2018 es también el creador o el impulsor de una página de fake news. Uh-huh. Estoy hablando de Claudio X González, estoy hablando de Mexicanos en Lucha contra la Corrupción, que esa es la cara civil buena, ¿no? Sí. Las investigaciones que hacen, ¿no? Sí. Pero por otro lado, financian o apoyan una plataforma que se llama PGLeaks, sí, que se encarga de difundir noticias falsas. Entonces, ¿de dónde puede creer? O sea, y además, ahora ya el INE ya le dio categoría de una iniciativa ciudadana respetable, que es Verifica 2018, ¿no? O uh-huh. Verificado 2018, ¿no? Uh-huh. Es una estrategia de simulación, ¿no? Porque le están dando la categoría de arbitraje de la información a una organización que por lo menos uno de sus integrantes es bastante sospechoso, ¿no? Sí. De sus intenciones, de su financiamiento y de su orientación política, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias son las típicas estrategias que hizo Cambridge Analytica en Gran Bretaña, por ejemplo, cuando impulsó abandonemos la Unión Europea, que era una iniciativa que surgió aparentemente entre ciudadanos comunes y corrientes en redes sociales, ¿no? Uh-huh. O sea, vamos a entrar a un mundo realmente muy confuso, pero el chiste es estar alertas, ¿no? Y que no nos vean la cara de tontos, por favor, ¿no? Oye, ¿qué opinión te merece el hecho de que Facebook y esta consultora, Cambridge Analytica, en la cual estuvo insertado Steve Bannon, nada más y nada menos que Steve Bannon, quien fuera el hombre fuerte ahí de Donald Trump, ¿verdad? Pero bueno, hayan sido precisamente demandados aquí en Estados Unidos por obtener sin permiso esta información de los 50 millones de usuarios de la red. Dice la nota que la demanda colectiva presentada a última hora de ayer martes en contra de Lauren Price, un residente de Maryland, es la primera de lo que podrían ser muchos juicios por daños ligados a la capacidad de Facebook de proteger los datos de sus usuarios y por la explotación de Cambridge Analytica de esos datos para beneficiar a la campaña presidencial de Donald Trump. Luego termino, dice, cada usuario de Facebook tiene un interés en esta demanda y cumplimiento de sus derechos a la privacidad. En fin, han sido demandados, pero el caso es que Facebook se ha lavado las manos y yo, al igual que tú, no les creo. No, Facebook está en el banquillo de los acusados ahora. Están en el banquillo de los acusados y ya hay al estilo norteamericano, ya hay una sanción bursátil. Perdió 39 millones de dólares, sí, una jornada, ¿no? Sí. Era lógico que sucediera. Es decir, la burbuja del crecimiento de Facebook, como la de Google, no podía seguir así si no venía esta especie de sanción o de investigación, porque no son ni la cara alegre ni la cara bonita del like, también son estrategias empresariales de control político.
y de control social. Eso es lo que está en juego también en México. Lo que avance en la investigación y las demandas ciudadanas en Estados Unidos en relación con Facebook van a incidir y van a crear, al menos, yo creo, un cierto grado de conciencia ciudadana en México, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en Estados Unidos? Bueno, esta tensión justamente que vive el sistema norteamericano entre su resistencia y su nocividad ante la emergencia de un neofascista como Donald Trump, ¿no? Y esto es lo que está generando toda esta serie de investigaciones, revelaciones, ¿no? Y está demostrando que no hay elecciones libres en Estados Unidos, que es una elección muy manipulada. Uf, y muy alterada. Muy alterada. Mira, yo estuve trabajando durante esas campañas porque hay una empresa que ahí me contrata para hacer investigación y luego yo hago cosas, les entrego mis materiales, en fin, y me correspondió hacer una investigación al interior del Partido Demócrata. Híjole, parecía una república bananera. Lo que hicieron allá en Maricopa, en el condado de Maricopa, wow. fue terrible. Te puedo decir de que hubo un fraude al interior del Partido Demócrata desde el Comité Nacional Demócrata operado en contra de Bernie Sanders. No lo hubiera dado para ganar, estoy de acuerdo, tal vez, pero hubo unas maniobras, además de cosas muy extrañas, porque hay un muchacho, Seth Rich trabajaba en el Comité Demócrata para reclutar votos a favor del Partido Demócrata y resulta que un día estaba caminando en Washington muy tranquilo y le llegaron por detrás y le vaciaron la pistola y lo mataron. Se presentó como un intento de robo, pero no le robaron ni su celular, ni la cartera, ni nada. Oficialmente sigue siendo un intento de robo. Bueno, wow. Resulta que Julian Assange después denuncia que habría sido uno de sus informantes que habría pasado los correos electrónicos del Partido Demócrata, los habría filtrado. Acuérdate que sacó Wikileaks, ya ves que la Clinton odia a Julian Assange. Bueno, muchacho, yo lo subí ahí a mi página, este muchacho fue asesinado. Y resulta que según Julian Assange habría sido informante del Partido Demócrata y él decía en esa entrevista que sus informantes estaban corriendo peligro. Pero en fin, ahí salió mugre en esa campaña. Lo que has dicho ahorita es absolutamente cierto. Alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar a Gore Vidal en su casa acá de Gollywood, después de que estuvo mucho tiempo en Italia, súper amable. Ahí, mientras él se tomaba un whisky, me invitó un vino rojo, hablamos largo y tendido, y él me dijo claramente algo que decía en diferentes partes, pero me dijo, mire, aquí en Estados Unidos no existe más que un solo partido político, el del poder y el del dinero, pero tiene dos alas, la demócrata y la republicana, y las dos alas son derechas. Eso me dijo. Y aquí en sintonía con lo que dice Gore Vidal, o Gore Baida, como le digan, son dos mafias las que se enfrentaron, ¿no? Es decir, una de la mafia de Hillary Clinton y la otra la mafia de Trump, y donde quedó arrasado Bernie Sanders, ¿no? Que era, digamos, la posibilidad surgida con apoyos reales, ¿no? Sí. Y a final de cuentas lo que tienen a este grupo mafioso encabezado por Trump, que está arrasando con las instituciones norteamericanas, ¿no? Oh, ¿de qué manera? Sí. ¿De qué manera? Oye, por cierto, nada más quiero agregarle a esta charla que señor Alexander Kogan, el catedrático que desarrolló la aplicación que utilizó esta consultora británica Cambridge Analytica para recopilar los datos en Facebook, él se ha quejado de que lo han convertido en un chivo expiatorio y dice también que lo que realizó en Facebook, que fue perfectamente legal. Fíjate, yo no había visto esta declaración, la estoy viendo en este momento en el periódico La Vanguardia de Barcelona. Él dice que fue legal y que es un chivo expiatorio. Fue legal porque fue consentida por Facebook y por los usuarios, según él, según Facebook. Sí. El punto aquí es quién sin la autorización o con la autorización de Facebook le pasa los datos que surgieron de la investigación de Kogan a Cambridge Analytics y le permite llegar a 50 millones de cuentas. Uh-huh. Es decir, es el poder de Facebook. Es decir, de 211,000 cuentas, ellos
radiaron 50 millones. Sí. Es decir, estamos hablando de la población de Estados Unidos, ¿no? Sí. No me equivoco. Oye, ahora, tú en México lo haces, Carmen Aristegui lo hace, otros en otros medios lo hacen, pero estoy totalmente convencido que los seres humanos no podemos ejercer ningún tipo de libertad si no tenemos las herramientas ni los medios que nos pongan en evidencia las mentiras. Entonces, ¿quién le va a advertir a la sociedad mexicana tan vapuleada, tan golpeada, tan amenazada por la inseguridad, por la violencia, etcétera? ¿Quién le va a dar las herramientas para decirle, atención, aquí tenemos esto que está pasando en esta elección? Y no sé, yo estoy un poco desconcertado, tal vez te voy a platicar también un poquito, a preguntar, quiero decir eso, ¿no? De repente veo en Morena una política de puertas abiertas que digo, wow, ¿no? Pero a fin de cuentas, en cuanto al discurso y en cuanto a una plataforma de ofrecer algo, pues es la única que está ofreciendo algo distinto a lo que nos ha llevado al caos en el que se encuentra México actualmente. Entonces, ¿qué herramientas, si están atacando ya también las redes sociales y demás, qué herramientas les quedan a los mexicanos para poder identificar de cara a un proceso tan importante? ¿O vamos a caer nuevamente en las tarjetas Monex y en todas estas manipulaciones tan brutales del reality show que se montó para llevar a Peña Nieto a la presidencia? No, yo creo que hay que incidir en esas mismas redes y hay que estar presente como comunicadores, como investigadores o como militantes o activistas ciudadanos, en el caso de los que lo son, hay que estar presentes, es decir, no hay que abandonarlas, al contrario, hay que estar presentes y ahí mismo decir y advertir, esto es una estrategia de inducción del voto o de inducción del miedo, ¿no? Y porque si no lo hacemos, entonces pues dejas el campo libre, ¿no? Sí. Es justamente lo que ellos quisieran, ¿no? ¿Sí? Ya no van a hacer solamente o sea, van a aplicar todo, van a aplicar desde el acarreo de votantes, desde las tarjetas, el uso de las tarjetas de los damnificados de los sismos es escandaloso como lo están haciendo para la compra y construcción del voto en Chiapas, por ejemplo, y en Morelos, que son dos estados que van a tener elecciones de gobernador, y también van a usar las tecnologías digitales, ¿no? Y por supuesto la televisión y la radio, ¿no? La radio, por cierto, es un medio que está ahorita destinado del ojo crítico o del seguimiento crítico, pero la radio es muy importante todavía como generador de opinión pública en México, ¿no? Y desgraciadamente no existen tantas iniciativas de radio por internet, ¿no? Claro, si no existen. Aunque esta batalla de Facebook, este caso de Facebook y de Cambridge Analytics, en el fondo lo que se está hablando es de la necesidad de pelear por la neutralidad de las redes. Es decir, porque la red no sea propiedad solamente de dos grandes gigantes que pueden hacer con ella lo que quieran, ¿no? Sí. Google y Facebook, ¿no? Sí. Oye, Genaro, ¿qué opinión te merece ya estrictamente lo que es el partido Morena y sus alianzas con el PS, etcétera, y esta política de puertas abiertas donde te encuentras a Germán Martínez, a Alfonso Romo, a Gabriela Cuevas? Muchos están diciendo, y pienso que el análisis es correcto, no habría que escandalizarse en parámetros democráticos, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿será que López Obrador está creando su propia mafia del poder para enfrentar a la mafia del poder? ¿O cómo está el tema? ¿O el pragmatismo? ¿O por dónde pasa esto en tu análisis? Algunos dicen, bueno, después de 2 intentos fallidos por fraude, pues él tiene que enfrentar a la bestia, no con oraciones, ni con rosas, ni con flores, tiene que enfrentarla con los mismos métodos, por eso está utilizando esto, en fin, pero él lo maneja como la reconciliación, en fin, ¿por dónde pasa esta apertura que obviamente la aprovechan sus críticos para decir, ya ven, ahí está su honestidad valiente? El problema es que los críticos que dicen que Morena se está convirtiendo en el arca de Noé y todo, sí, lo que están reclutando los, ¿cómo dice? De Liga Denise, debe ser que están reciclando como si fueran basura. Sí. No, a ver, si los críticos que lo están diciendo fueran los partidos más honestos, con el más alto índice de rigor en la militancia de sus integrantes, pues te lo crees.
Lo que está sucediendo es que Morena, en el desastre mexicano que estamos viviendo, se está convirtiendo en el polo de atracción porque los otros partidos están derrumbados. Es el efecto del Pacto por México. Morena está reclutando a todos los demás porque es la única organización que sobrevivió al desastre que fue el Pacto por México. No nos hagamos tontos. Uh-huh. O sea, el Pacto por México fue la estrategia de cooptación de Peña Nieto al PRI, al PAN, al PRD, al Verde y a sus achichientes, ¿no? Uh-huh. Los partidos que están en crisis son justamente esos que participaron en el Pacto por México. Y el señor Ricardo Anaya, que ya llegó al desastre al PAN, pues tiene también corresponsabilidad en esto. Muchos de los militantes panistas que se están viendo hacia Morena, que ese es el escenario que yo menos me imaginaba, ¿sí? que Morena acabara de soldar con el PAN, se están yendo precisamente porque no tuvieron prioridad con los métodos autoritarios de Anaya, o porque tampoco tuvieron prioridad con las estrategias mafiosas de los calderonistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, están viendo esta reinvención. Ahora, tampoco nos hagamos tontos. La clase política no se inventa de un día para otro, ¿no? No es un asunto de que sea Gabriela Cuevas, o de que sea Germán Martínez, o de que sea Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Uh-huh. Porque detrás de todos ellos lo que hay es una deserción enorme de los partidos tradicionales. Lo cual habla también de una responsabilidad muy grande que va a tener la Morena si es que gana la presidencia y si tiene una gran representación en el Congreso, ¿no? En el Congreso. ¿Tú crees que la tercera es la vencida? Ahora realmente muchos dicen del plato a la sopa, del plato a la boca se cae la sopa, que no se confíe López Obrador. En fin, hasta ahorita todo apuntaría que va a ganar de acuerdo con esto, pero en elecciones anteriores, sobre todo la del 2006, pues iba arriba y luego ya no. ¿Qué visualizas? No tienes la bolita de cristal, pero ¿cómo ves el panorama tú que estás tan metido? Yo creo que va a ser una elección muy difícil. No hay que confiarse, no hay que decir esto ya se construye. Para nada. O sea, todavía quedan 3 meses y el aparato del Estado está operando para evitar de cualquiera de sus maneras el inicio realmente de la transición. O sea, el triunfo de López Obrador y de Morena sería, en términos reales, el inicio de una transición que nos deben los políticos mexicanos desde el 2000, ¿no? O sea, el inicio de un cambio de sistema realmente, ¿no? Y si López Obrador y Morena no lo hacen y lo traicionan, el costo también va a ser muy alto para ellos, ¿no? Es decir, hay ciclos históricos que si se cumplen, en la medida que se deben cumplir, pues llevan adelante al país. Pero si los traicionan, también hay retrocesos, ¿no? Entonces, la moneda está en el aire. Yo creo que todavía está en el aire. Evidentemente hay circunstancias mucho más favorables ahora para López Obrador, pero también el contexto es terrible, es decir, una crisis de inseguridad política, un gobierno que está terminando en los mayores escándalos de corrupción y buscando también pues protegerse y amafiarse, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Oye, yo cuando... Hay otra cosa que yo también les digo a los colegas cuando estoy en las pláticas: la cleptocracia no tiene signo partidista, es decir, la cleptocracia es el gobierno de los ladrones y va a entrar y a penetrar en todos lados, incluyendo Morena, ¿no? Sí. Entonces, no nos hagamos tontos, están ahí también, ¿no? Absolutamente, así lo creo, sí. Oye, sí. Y yo cuando le escuché la primera vez a José Antonio Meade decir que México, él dice que México va a ser una potencia. La potencia. Sí, pero ahora ya también lo dice López Obrador. Entonces digo, me parece, a ver, una potencia, primero hay que tratar de sacar adelante estos millones de pobres en el país antes de empezar a hablar de una potencia. Digo, no dudo que probablemente lo pudiera hacer México, pero no es un poquito... Yo se lo critiqué a José Antonio Meade y lo escuché de López Obrador y dije, oye, hay que medir, ¿no?, las palabras. Ahora nos está también ofreciendo un 4% de crecimiento económico. Yo recuerdo que ofreció Vicente Fox en su momento 7% de crecimiento económico. López Obrador dice que si él gana, podrían alcanzar un 4% de crecimiento económico. ¿Cómo ves esto de las promesas por ahí?
En las elecciones prometen todo y están peleándose por la centro derecha. También eso es otro dato, es decir, en México se borró la izquierda, o sea, en términos estrictamente programáticos, ¿no? Ideológicos, es una disputa por la centro derecha, ¿no? Y esa disputa pues la entendió López Obrador. Dijo, si no estoy en esa disputa no voy a ganar el mercado. Entonces sí se corrió al centro derecha, eso es evidente, ¿no? Sí. Unos lo explican como una estrategia de campaña, otros lo señalan como una traición, o le critican que es una contradicción, ¿no? Yo lo que veo es una realidad de la sociedad mexicana tras 18 años de decadencia del sistema. Bueno, pues algo que mis preguntas no hayan generado en esta conversación, Genaro Villamil, que tú quisieras pues compartir con la audiencia de KPFK. La bolita mágica que no se trata, pero esta historia se está siguiendo día con día. No hay que dar un por adelantado todavía. Claro. ¿Y qué cruza para tus lectores y para las personas que te siguen en tus videocolumnas? ¿Qué andas preparando para hoy, para mañana? ¿Qué cruza por tu mente de este periodista mexicano, Genaro Villamil, que como todos los buenos periodistas son queridos y son odiados, según, ¿verdad? Así es, pues no es uno, ¿cómo se llama? Monedita de oro. Monedita de oro para caerle bien a todos, pero el enfoque crítico va a seguir siendo. Yo estoy muy metido en el tema de la estrategia de Facebook y creo que hay que, sobre todo en redes sociales, hay que difundirlo, ¿no? También estoy preparando ahí otros expedientes de corrupción que hacen falta, porque también que no nos vengan con el cuento, el señor José Antonio Meade no tuvo nada que ver con la corrupción de Sexenio. Por supuesto. Hay que insistirlo una y otra vez. Por supuesto. Y dar los elementos y la información donde se compruebe. Claro. Bueno, pues Genaro, pues te agradezco muchísimo, te mando acá desde Los Ángeles un fuerte abrazo y a ver cuándo nos visitas. Yo estaré por allá, estoy yendo a México, yendo y viniendo, pero a ver cuándo nos visitas por acá a Los Ángeles y organizamos organizamos un foro y te vienes a platicar con una audiencia y te entrevistamos y organizamos pues algo. Va a salir un libro nuevo en mayo. ¿Ah, sí? ¿Un libro nuevo? ¿Cómo se va a llamar? Cleptocracia. Cleptocracia, ¿no? Cleptocracia, el gobierno de los ladrones. Sí, el gobierno de los ladrones, o también está la caquistocracia. ¿Sabes cuál es esa? El gobierno de los peores. El gobierno de los peores, o sea que ahí se van. Y no andaremos por la narcocleptocracia. Esa es mi hipótesis. ¿Esa es tu hipótesis? Entonces agrégale narcocleptocracia. Queda muy largo, pero... Bueno, oye, pues qué bueno, ya tengo 2 libros para comprar. Dices que, ¿cuándo sale el tuyo? Ese es el mayo y ojalá y podamos ir a Los Ángeles a hablar con los mexicanos que están aquí. Pues hay que organizar ese puente informativo. Yo creo que es justo y necesario, como dicen en la misa, porque pues acá... No, menos vía las redes, vía Skype, vía Facebook, vía algo, ¿no? Exactamente, sí, me parece muy importante. Oye, Genaro, pues te agradezco muchísimo. Entonces, para conclusión, sí está esta empresa Cambridge Analytica, sí está metida en México, tal como dijo el financiero Bloomberg. Me gustó cómo lo encabezaron. ¿Qué demonios o qué diablos hace en México? Bueno, pues seguramente influir de cara a las elecciones, y tú sí crees que están ya planeando una estrategia para José Antonio Meade. ¿Conclusión? Así es. Bueno. O también para otro candidato o candidata. No olvidemos que ya ingresa Margarita al escenario de la contienda, ¿no? Bueno, pudiera ser, porque también a estos de esta empresa se les llegó a ver, incluso hay fotografías, no es que se me va el nombre de pero con gente cercana a Felipe Calderón, o sea que no descartemos que haya una segunda versión del haiga sido con haiga sido. Como hay una versión del Inbrando, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, no descartemos. Del Inbrando, que era la compañía del hermano de Margarita. Exactamente. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo, Genaro, y te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista aquí para este espacio de KPFK en Los Ángeles, California. Al contrario, un abrazo muy fuerte. Gracias, Genaro, estamos en contacto.